Pues nada, muy buenas tardes, gracias por venir. Este formato se llama PPP, ya tenemos un ratito haciéndolo en Sombría Roja. Y pues es como, ¿qué será? Pues una pequeña jornada, que dijeras tú, que incluye una plática de algún tema, una proyección de alguna película y una práctica, ¿no? A veces nos dividimos como las actividades por personas y a veces, pues como en estas ocasiones, lo vamos a dar de que todo una sola persona. Esta ocasión quise traer el tema de asistencia sexual para personas con discapacidad y trabajo sexual, que por alguna razón, como justo el debate es en que la asistencia sexual no es trabajo sexual, por lo que yo no estoy tan de acuerdo, pero pues ahorita vamos viendo temas. No sé, quieres nada más allá está el celular de abajo. ¿Y es ahí? Está chido. Y bueno, perdón si leo mucho, pero es que es mucha información y no me traje mi otro cuaderno. Bueno, la asistencia sexual es el apoyo que brinda un profesional, un asistente sexual, para que una persona con discapacidad pueda vivir su sexualidad de forma segura, placentera y con pleno respeto a sus deseos. En México, este tema está en desarrollo y se sustenta en varios marcos legales y acciones de la sociedad civil, pero ahorita vamos para allá. Hay varios lugares en donde se puede encontrar información al respecto. Más que información como al respecto en específico de la asistencia sexual, es como, bueno, en varios sitios como a nivel global, donde pues dan como información sobre salud sexual, ¿no? Derechos sexuales, ¿no? Y discapacidad, accesibilidad, etcétera. Les voy a decir algunos. Está Parenthood, ay, no sé hablar en inglés, perdón. Igual los vamos a poner ahí abajo. Ahí abajo los subtítulos. Planned Parenthood tiene su sección en español y tiene guías y recursos sobre derechos sexuales y discapacidad. Está la Fundación Española de Sexualidad y Discapacidad. Y pues ahí encontré igual, lo chido de estas páginas que les voy a decir, al menos por ejemplo esta de Fundación Española de Sexualidad y Discapacidad, como que tiene varios artículos, como diferentes proyectos que se especializan como en diferentes acompañamientos a personas con discapacidad, y también dan información como en general de educación sexual. Y también hay manuales de asistencia sexual y directorios, ¿no? Como de ya profesionistas y sí. También en la página de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, hay un apartado de salud sexual y derechos reproductivos, también se puede traducir al español, y pues hay igual como que diferentes artículos y así. También está la red de apoyo a la sexualidad de personas con discapacidad. Igual es una página con varios enlaces, talleres y listas de proveedores. Y algo que no chequé, es la única que me faltó checar, pero pues me parece luego referencia, es Google Scholar. Igual hay como un apartado de asistencia sexual para personas con discapacidad y se encuentran archivos académicos, tesis, etc. En México específicamente hay instituciones y programas como el Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad, que fue fundado por Roxana Pacheco. Ofrece capacitación y promueve como la figura de la asistente sexual como servicio de salud pública, ¿no? Que es un tema muy interesante, que te lo podemos platicar. También está el programa Yo También y su guía de organizaciones, incluye a colectivos que brindan asesorías y acompañamientos en temas de sexualidad. Y el Instituto de Terapia Ocupacional ofrece un curso de 21 horas sobre sexualidad y discapacidad dirigido a profesionales que quieran formarse como asistentes sexuales. Algo que también uno de los tantos debates, ¿no?, alrededor de este tema es también el hecho de que la asistencia sexual no es terapia. Así como se considera que no es trabajo sexual, pues tampoco es una terapia.
bueno, eso hay que como tomarlo en cuenta. Hay aquí al menos en México recursos y materiales como la guía de afectividad y sexualidad para personas con discapacidad intelectual de la UNAM, manual para profesores y apoderados del Centro UC Síndrome de Down de Chile, que incluye orientaciones ginecológicas y pediátricas. Está también Rompiendo Barreras, Sexualidad y Discapacidad Intelectual, a UNAM Global, con videos y pues estrategias. Algo que hay que tener en cuenta es que, para mí algo que hay que tener en cuenta es la importancia de hablar de sexualidad para personas con discapacidad, porque somos de las poblaciones más violentadas. En cuanto a estadísticas, las personas con discapacidad pues sufren, no se numeran, pero sí como que son más propensos a sufrir abusos sexuales. Entonces creo que justo, ¿no? Es un tema como muy, muy importante porque somos una población que sufre violencia sexual, ya sea por las agresiones y abusos sexuales o por la falta de información y la falta de accesibilidad que tenemos a nuestra sexualidad. Entonces, bueno, eso, ¿no? Existe un alto riesgo de abuso sexual, hasta 7 veces más que la población general. Bueno, eso, ¿no? De que la asistencia sexual se confunde con trabajo sexual. Y creo que, no sé, aquí habemos varias gente que nos dedicamos al trabajo sexual. Ya, me gustaría como que si tuviéramos un debate, si ustedes lo consideran o no trabajo sexual. Yo en lo personal, pues creo que sí, ¿no? Cualquier cosa que tenga que ver como con la sexualidad, ¿no? Y que con el sexo, con la sexualidad, así no sea justo como tener relaciones sexuales, ¿no? Con alguien más, pues creo que el simple hecho de ser un trabajo que involucre la sexualidad, que involucre como esta vulnerabilidad, se debería de considerar trabajo sexual, que sí se debería de regular, claro, pero no veo el por qué cómo hacer esta diferencia, ¿no? O sea, creo para mí, siento que viene como desde el estigma de lo que es el trabajo sexual, ¿no? Pero es como uno de los temas que como desafíos, ¿no? Que tiene consideraciones a tener, que tiene pues, la asistencia sexual. En México existe la ley que obliga al Estado a crear programas de orientación y educación y rehabilitación sexual. Y también existe la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en México, que exige apoyos para ejercer la sexualidad con igualdad de condiciones. Hay programas que ofrecen, ¿no? Como la unidad de atención a la diversidad sexual. Yo también, que pues es esta red, ¿no? Que les decía, de organizaciones que ofrecen asesorías y acompañamientos, centros de rehabilitación y DIF estatales, muchos tienen áreas de atención a la sexualidad y la lista completa pues está en el portal de CONADIS. Que bueno, es difícil, ¿no? O sea, siento que institucionalmente como que se centran más como en los abusos sexuales, ¿no? O como en como la salud sexual, como en cuanto, sí, ¿no? Como que físicamente uno esté bien, pero no hay tanta información ni acuerpamiento con que las personas con discapacidad desarrollen libremente su sexualidad. Uno de los principales problemas pues es justo, ¿no? Las familias, la sobreprotección, ¿no? El estigma que tenemos hacia la sexualidad y hacia la discapacidad en sí, ¿no? Con este estigma, ¿no? Y este mito de pues infantilizar, ¿no? A las personas con discapacidad o creer que no están suficientemente capaces, ¿no? De poder ejercer consentimiento y de poder expresar deseos, y que es pues una de las cosas que justo me gustaría como tratar.
En el marco legal, en México, la asistencia sexual a personas con discapacidad está amparada por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. La ley reconoce el derecho a una vida sexual libre, informada y placentera en los artículos 8 y 23 y obliga al Estado a crear programas de orientación, educación y rehabilitación sexual. Hay una reforma penal contra el abuso en apenas 2022. O sea, son temas que realmente son muy nuevos. O sea, justo ahorita les voy a leer otras como reformas y leyes que apenas se aprobaban en este año, en febrero de este año. Entonces, pues ajá, es un tema como muy difícil de abordar, al menos como en nuestro contexto en México, pero creo que pues nos podemos como justo basar en estas reformas, en estas leyes, en estas como instituciones, ¿no?, que ya están hablando del tema y que ya han hecho como su trabajo para desmitificar todas estas ondas, ¿no? En el 2022 se aprobó una reforma al Código Penal que sanciona el abuso sexual de personas con discapacidad con penas de 6 a 13 años de prisión y multas de hasta 500 días. O sea, nada, pero bueno. Algo es algo que dijera, pues. Todo pues está en toda esta info que les va a pasar, pues pueden, o sea, creo que en las grabaciones podemos poner como los links y todo eso para que vayan a checarla. Que la reforma esta pues busca visibilizar el problema y castigar a quienes vulneran la integridad sexual de niñas, niños y adultos con discapacidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la norma que impedía a las personas con discapacidad presentar querella penal sin la intervención de algún tutor. La sentencia reconoce que pueden ejercer su derecho a la tutela judicial de forma directa con los ajustes razonables que necesitan. O sea, que yo era una persona con discapacidad hasta apenas, ¿qué? En el 2000. O sea, aquí no dice fecha, pero hasta hace poco no podía ir yo a como levantar una denuncia, como todas estas cosas, si alguien no me acompañaba, ¿no? Si no, si no iba como con un tutor, a pesar de yo poder ser una persona completamente independiente. La NOM 007-SSA2 de 2016 y la NOM 005-SSA2 de 1993 garantizan que las personas con discapacidad tengan acceso a servicios de salud reproductiva sin discriminación, incluyendo información accesible y consentimiento informado. También la esterilización forzada está prohibida y puede ser sancionada con 7 a 10 años de cárcel en la Ciudad de México. Es muy bonito, pero hay institutos mexicanos, ¿no?, que pues tienen como recursos y así, se supone. Está el Instituto Mexicano de Sexualidad y la Discapacidad, la UNADIS y pues yo también, ¿no?, que brindan pues capacitaciones y promueven la figura del asistente sexual como un servicio de salud pública. La asistencia sexual a personas con discapacidad está respaldada por la ley esta que les dije y reforzada pues, en varias reformas penales y decisiones judiciales que garantizan la autonomía y el acceso a la salud reproductiva, aunque todavía existen barreras de estigma y falta de regulación detallada. En Jalisco, específicamente, la normativa ampara a las personas con discapacidad, o sea, la normativa que ampara a las personas con discapacidad es una ley de inclusión de personas con discapacidad del Estado de Jalisco, que en los últimos años, 2025, el Congreso aprobó las reformas a esta ley. Para reforzar el derecho a la salud sexual y a recibir los apoyos integrales, incluyendo ajustes razonables que pueden contemplar la asistencia sexual como parte del acompañamiento para ejercer la sexualidad de forma autónoma. O sea, se busca que con como todos estos subsidios, ¿no?, que pues, más que bien nos da el gobierno, se puedan como justo contratar asistentes sexuales, ¿no?, y que sea como parte de la salud pública, ¿no?
la reforma también incorpora la obligación del Estado de garantizar el acceso a la información, a la educación sexual y a los apoyos necesarios para vivir una vida sexual libre y placentera, lo que se alinea con los derechos humanos y libertades que la propia legislación estatal busca privilegiar. Y bueno, aunque la ley aún no regula de manera explícita la figura del asistente sexual, la interpretación de los artículos 8 y 23 del derecho a la vida sexual con los apoyos integrales permite que los programas estatales como Jalisco Te Cuida ofrezcan recursos económicos a cuidadores y a personas con discapacidad, creando un marco que facilita de manera indirecta la posibilidad de contratar asistencia sexual cuando sea necesario. Ojalá que sí, y que nos paguen por capacitar, porque creo que eso también es muy necesario. Pues bueno, Jalisco cuenta con una ley de inclusión que apenas, tras las reformas de este año, reconoce el derecho a la sexualidad y a los apoyos integrales, y pues eso, ¿no? Todavía no detalla nada en específico, pero pues ya va abriendo puertas para que se empiecen a hablar como de estos temas que son de salud pública, que son necesarios y urgentes para la comunidad discapacitada. ¿Qué más? Bueno, podemos ahondar un poquito más en cada artículo y así, pero pues esto ya son como estadísticas y pues números y así. No sé, como las que les decía, ¿no? De las estadísticas de las violencias hacia las personas con discapacidad. Dicen que en 2024 la Secretaría de Salud atendió a 8.775 infantes por lesiones de violencia sexual. De ellos 610 tenían entre 0 y 5 años, 1.217 entre 6 y 11 años y 6.948 entre 12 y 17 años. 92.71% de las víctimas fueron mujeres y 7.6% hombres y el 0.21% en el Estado. Bueno, no se especifica. Ajá. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en hogares indica que 12.4 millones de mujeres de 15 años y más reportaron haber vivido algún tipo de violencia sexual. Y bueno, o sea, estas son como cifras muy amplias y así, pero justo, ¿no? Pensar en qué tantas de esas cifras son personas con discapacidad, ¿no? Y qué tantas de esas cifras, más bien como qué tantas personas no están en esas cifras porque ni siquiera pueden como acceder a hacer alguna acción legal. Y pues eso, también ahorita no encontré, pero sigo varios creadores de contenido en Instagram y así, que justo hablan de la asistencia sexual y invitan como a explorar y a pensar el placer, que también va ligado como con la dinámica que ahorita que terminemos esto quisiera que hiciéramos. Eso, porque pensar en la sexualidad más allá de los genitales, ¿no? Pensar el placer sexual más allá del acto de penetración, ¿no? O el acto de, sí, tal cual como esta genitalidad. El placer sexual puede ir más allá, el placer físico puede ir más allá, ¿no? Con diferentes pláticas incluso, ¿no? Y que eso, ¿no? Pensar en que juntos podemos como informarnos, como hacer acciones al respecto, ¿no? Para poder apoyar como estas luchas, ¿no? Que viene haciendo mucha banda desde hace varios años para conseguir verdadera calidad de vida para las personas con discapacidad, y eso incluye obviamente pues la vida sexual. Me gustaría también como escucharles si tienen como dudas, comentarios y más que nada como eso, ustedes para las personas que ejercen trabajo sexual, como les parece que la asistencia sexual deba de ser como un tema aparte del trabajo sexual, sí, no y por qué. Yo quiero compartir. O sea, se me hace muy interesante todo lo que comentas. Se me hace muy revelador, ¿no? Como todo este pedo alrededor del Estado y de lo nuevo que puede llegar a ser este tipo de temas a nivel gubernamental. Como
apenas existe una especie de visibilización, ¿no? A la figura de la banda disca. Entonces está recio porque pensaba lo mismo que decías hace ratito, ¿no? Como el hecho de que existan normativas como esto de que necesitas ir acompañada de otra persona te puede mermar mucho en el acceso no solo al sistema de justicia, sino lo he visto en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, no te dan consulta a veces o no hay una consulta, sino va un tutor o alguien responsable, ¿no? Tengo una amiga que es sorda y le decían que no podía, o sea, tenía muchas formas de comunicarse con el médico. Era una persona que independiente totalmente, que de hecho el hecho de que exista otra persona a veces puede llegar a ser contraproducente porque limita un poco más como el desarrollo de la persona. Y había veces en las que era como de no, pues no, ni siquiera acceso a salud, ¿no? A una consulta básica, ¿no? Entonces está muy cabrón porque, como dices, o sea, estos registros, pues, de las personas que lograron llegar a registrar este tipo de situaciones. Y también se me hace algo muy interesante, porque muchos de los números que mencionabas, pues, eran infancias, ¿no? O sea, muchas de las personas que viven situaciones de violencia son infancias y regularmente o cuando son ese tipo de cosas suelen ser desde el hogar, ¿no? Entonces ahí se vuelve un choque bien difícil porque pues infancia que vive con discapacidad y tener que denunciar a un familiar, ¿no? Cuando el mismo familiar es quien está ejerciendo la violencia, pues ¿dónde existe el registro, no? Pues mejor me quedo callada y pues apechugo, desafortunadamente, ¿no? Entonces, está cabrón porque una de las cosas que igual estaba buscando información al respecto, ¿no? Y es una de las cosas que mencionan mucho, el tema de infantilizar, ¿no? a la banda disca, y es como, pues infantilizas a la banda disca, pero por otro lado hay un registro elevadísimo de infancias que viven violencia sexual. Entonces, está cabrón ahí ese choque. Creo que sí es importante que, dicen por ahí, agarrar al toro por los cuernos, ¿no? De pronto siento que hay ciertos temas que les tenemos miedo, que les tenemos como cierto ahí cuidado, tocar con pincitas. Pero también siento que viene mucho de la ignorancia y viene mucho de no escuchar a vivencias, ¿no? A veces queremos englobar las historias en una sola o en una forma de existir y de relacionarse con el mundo cuando pues cada banda, cada persona es un tema muy diferente, ¿no? Creo que eso, un punto importante es la regulación como tal del trabajo sexual, ¿sí? Y creo también que este rollo de que exista una categoría específicamente para asistencia sexual también es importante. Siento que así como de pronto las personas que nos dedicamos al trabajo sexual desde las diferentes perspectivas que llegamos a generar, muy burdo, pero cierta especialización, ¿no? O sea, personas que se dedican al trabajo de calle y que todo su contexto y que todo su trabajo y que toda su lucha y que todo esto es respecto a calle, ¿no? Personas que se dedican a contenido digital, pues también debería de existir el apartado como de personas que se dedican a asistencia, porque también creo que es importante que así como nos especializamos en el trabajo sexual de diferentes áreas, tener buscamos la información para poder abrazar y para poder desarrollarnos en esas áreas, pues también creo que es importante que podamos tener espacios de concientización y de compartir información, vivencias, experiencias y todo esto, pues de otras formas de asistir, de otras formas de vivir el trabajo sexual y en este caso pues, otras formas de vivir el trabajo. Creo que sí es importante no tenerle miedo. Igual estaba yo viendo, por ejemplo,
sea, yo hablo como desde mi trinchera, ¿no? Quiero hacer una publicación sobre devotismo, ¿no? Que también es una práctica, paréntesis, el devote en español, es una práctica de personas que sienten una atracción hacia personas que viven con discapacidades. Principalmente son discapacidades físicas, visibles. Entonces, pero es un tema muy interesante porque justo va de entender que la discapacidad es una parte más de lo integral que es una persona, ¿no? Entonces, pues de pronto este tipo de prácticas, pues pues, de alguna manera buscan también reivindicar este placer, ¿no? Reivindicar esta capacidad de decisión, ¿no? Esta capacidad de manejar la vida sexual, ¿no? De las personas adultas. Entonces, está interesante porque también muchas de las cosas que venían al respecto, ¿no? Es como este rollo de infantilizar, este rollo de evitar o de eliminar la capacidad de las personas de decisión, de dar un consentimiento. Entonces, creo que sí es importante que se esté replanteando y que estemos revisando los temas y que estemos hablando los puntos sobre la mesa, porque también creo que puede ser una línea muy delgada, ¿no? Que se puede perder ahí entre una genuina intención por un desarrollo de la sexualidad pleno a lo que puede llegar a suceder en casos extremos, ¿no? El hecho de fetichizar ciertas corporalidades o ciertas situaciones que pues también tienen como, puede tornarse en ciertas connotaciones pues no tan positivas, ¿no? Porque refuerza ciertas circunstancias. Entonces, siento que a veces no tocamos estos temas por miedo o por tabús, pero creo que sí es importante que los pongamos sobre la mesa y eso también valida pues que nos dedicamos al trabajo sexual. Poder compartir, porque pues siento que independientemente del área a la que lleguemos, pues, hay mucho contacto con personas con discapacidad. O sea, de pronto es cagado porque existe este término de minorías y nos vamos a los números y dices, güey, pues ¿dónde están las minorías? ¿No? O sea, hay muchas personas que viven con una discapacidad del tipo que sea, y de pronto tener esta sensación como de personas que no viven con discapacidad y las personas que viven con discapacidad como de que de aquel lado haya que resuelvan sus cosas, cuando pues todos formamos parte de la misma sociedad. Entonces, sí, bueno, sí, antes de que continúes justo pensaba en lo que decías y además se me hace como acá de que no es como que varias de nosotros en nuestra chamba, varias compañeras, compañeros que ejercen el trabajo sexual no hayamos atendido quizá alguna vez ya a una persona con discapacidad, ¿no? Entonces para mí como esta separación de el asistente sexual y la puta es como, güey, no, o sea, más bien como justo, ¿no? Creo que para las personas que ya ejercemos el trabajo sexual, incluso sería como una oportunidad más, ¿no? Como de podernos capacitar, como chido, ¿no? De poder como atender también a esta población que también merece y tiene todo el derecho de contratar a una trabajadora sexual, ¿no? O de acceder, ¿no? También pues a estos placeres, ¿no? Entonces creo que, a mí por eso me brinca mucho esta discusión de querer separar la asistencia sexual del trabajo sexual. A mí me llama la atención como el énfasis que pones en cuanto a los datos y todo, en la parte médica, y que también tú recuperas, porque creo que sí, ¿no? O sea, el tema de discusión del trabajo sexual, bueno, el tema de la discapacidad, es un tema profundamente medicalizado, ¿no? El trabajo sexual es un tema ya de asunto de salud pública, ¿no? Entonces, de repente, esta cuestión que mencionas, ¿no? Por ejemplo, de los interlocutores o personas que medien en una consulta de salud, por ejemplo, ¿no? Lo delicado que es. En algún momento investigaba como los temas de interpretación
servicios de interpretación en los consultorios médicos y está rodeado de un montón de obstáculos, ¿no? O sea, por ejemplo, los prejuicios, ¿no? De que a lo mejor lo que tú me estés comunicando, yo no se lo voy a comunicar de manera fidedigna al médico, a la médica, o que te toque temas como de intimidad que no estás, no te sientas cómodo compartiendo como con un tercero, ¿no? Entonces, tanto tener en cuenta como esos obstáculos, ¿no? No solamente como para que no existan intermediarios, sino como que si existe la necesidad de que los haya, estén conscientes como de todas esas dificultades y obstáculos que atraviesan, se me hace como importante y me llama la atención. Y creo que también ese tema, bueno, ahorita que lo comentabas, no sé, el otro día veía una chica que hace servicio de calle y contaba como sus anécdotas en servicios, ¿no? Y realmente era una cuestión de que se le acercaban clientes, por ejemplo, a pedirles cosas como que a lo mejor no cualquier persona aceptaría, ¿no? Se me hizo curioso porque siento que la banda que nos dedicamos al trabajo sexual realmente tenemos una apertura, pues. O sea, realmente, pues, porque es nuestra chamba. O sea, realmente, no, iba a decir no ponemos peros, pero ni siquiera es una cuestión de poner peros. O sea, es realmente una cuestión como de, no sé, siento que trabajas mucho tus prejuicios, siento que trabajas muchas como de estas cosas, entonces, pues justo, ¿no? Creo que varias hemos atendido situaciones como de ese tipo, e incluso más allá de lo que se entiende como de discapacidad, ¿no? Me acuerdo que en la PP pasada, cuando hablaba Coatlicue, ¿no? O sea, creo que me dejó muy claro como esta cuestión de las discapacidades visibles y no visibles, y después con el taller que dio esta chica acá, de accesibilidad, Ana, o sea, justo me dio a entender como que, bueno, como dice Barbie, ¿no? ¿Cuántas cosas realmente no estamos considerando, ¿no? Dentro de, por ejemplo, a mí me ha tocado atender personas como con situaciones que por una cosa u otra, creo que personas, por ejemplo, con diabetes, que no pueden tener una erección, ¿no? Y que viven en pareja y que buscan un tercero como para poder atender cierto aspecto de su vida sexual, ¿no? Entonces, como esta cuestión de qué entendemos, ¿no? Como a veces esto reducido que nos quieren vender nada más como el tema de la discapacidad o de las personas que viven con discapacidad, que realmente, pues, hay contextos discapacitantes muy, muy amplios. Y también, pues esto que decías, ¿no? O, no sé, en algún momento fuimos a una plática, Barbie y yo, o sea, a vender cosas de sombrilla. Y una persona empezó a hablar, ¿no? Como de la sexualidad así bien abstracta, y en algún momento como que habló de la banda que hacía OnlyFans, ¿no? Como, pues no, o sea, todo bien, pero pues no está chido que se mercantilice el deseo. Y está muy cabrón porque nos ponemos a cuestionar, ¿no? El trabajo sexual, que históricamente ha sido ahí una diana para cuestionar y atacar, pero no se cuestionan, por ejemplo, todos estos rituales desde el amor romántico que implica el cortejo, ¿no? Y lo excluyente que es, ¿no? Que termina siendo neurotípico, que termina reproduciendo violencias estéticas, que termina siendo capacitista, ¿no? Y que no todo el mundo tiene la capacidad de acceder como a todos estos rituales de cortejo, ¿no? Entonces, y que también eso, ¿no? Como, el tema de la emancipación sexual, los derechos que tiene sobre tu vida sexual, no sé, realmente como todo eso. Sí, justo, y que, o sea, excluye como a un montón de gente, ¿no? Porque, por ejemplo, me pongo a pensar en la banda romántica, ¿no? Es como de, pues tal vez solo quieren sexo y ya, ¿sabes? Es como... Pero sí, hay mucho prejuicio. A mí, por ejemplo, o sea, siento que viviendo como una persona con discapacidad que ejerce el trabajo sexual, me ha tocado estas dos partes, ¿no? En la que también he recibido este tipo de violencias como de que es que, o sea, el pensar o el asumir que alguien me tiene trabajando, ¿no? Que cómo me tiene trabajando así, ¿no? Es como de, pues yo solito, ¿no? Es como... pinche hambre es la que se tiene trabajando. ¿no? La pinche hambre. No, o incluso de mismas otras trabajadoras sexuales, me acuerdo como que una vez me sacaron de un grupo de venta porque justo como que ella me dijo, o sea, una administradora me dijo que había recibido como quejas de algún cliente que cómo me tenían trabajando así.
Y yo como de, o sea, Así como sin seguro. ajá, no, sin derechos Sin laborales. prestaciones. ¿Cómo? Porque sí. Ay, pero. Qué bueno que lo dijo. Ajá, porque qué bueno que lo mencionas. Pero, ajá, ¿no? O sea, como que. Y el hecho de que la chica, como, o sea, entiendo como. Que puede ser fuerte como la señalización o el no querer perder su chamba, pero también es como, güey, así como tú ejerces, yo ejerzo, güey, ¿no? O sea, como, ¿por qué, no? Y igual, obviamente, esta violencia de los hombres cis, ¿no? Como de que, ay, ¿por qué cobras lo que cobras si no vale lo mismo que una persona no disca, ¿no? Así. Pero, pues, bueno, o sea, siento que, ajá, ¿no? Gajes del oficio, que sin embargo no es menos, ¿no? Y no queda como fuera de este estigma, ¿no? Y esta violencia hacia la sexualidad de las personas con discapacidad, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo podría compartir algo. Creo que, ajá, como dices, está el rollo como de la perspectiva de quienes nos dedicamos al trabajo y también quienes consumen trabajo sexual, ¿no? Igual en algún momento llegué a tener una interacción, una persona que con discapacidad me contactó y el tema era, o sea, una de las cosas era como, quiero experimentar las prácticas que tú realizas, o sea, todo este rollo del BDSM, pero me decía como, pues a veces encontrar en aplicaciones personas que quieran jalar a una sexualidad vainilla, ¿no? Pajecito, así, es un tema, ¿no? O sea, implica mucha plática y mucho ritual. Pues habrá un tema que es BDSM, que son prácticas más específicas, pues es más pedo, ¿no? O sea, entonces, ajá, creo que regresando al tema como de la asistencia, ¿no? Y de que pueda existir esta figura de asistente, que más que eso, la figura de asistencia sexual, pues más bien como ampliar las herramientas para quienes tenemos o a quienes nos dedicamos a cualquier forma de interacción o de asistencia, le llaman, ¿no? Porque, ajá, o sea, también pienso, por ejemplo, el hecho de no solo una interacción física, ¿no? A veces consultas de terapia de sexualidad, o sea, que también, o información, o sea, porque a veces siento que queda como el trabajo sexual solamente a coger y ya, ¿no? Entonces, y no, o sea, es un mundo muy grande, entonces poder tener todas estas herramientas que nos permitan pues entender todas estas realidades, siento que también nos ayudaría mucho a poder generar otras herramientas y otras formas de interacción y abrir una posibilidad de nuevos mundos, o sea, desde sin el miedo y desde sin como lo que dices que pasó con esta persona, ¿no? De que, no, es que yo ya recibí la denuncia o ya recibí la nota, ¿qué hago? Pues, vaya, órale, y a darle como sea, ¿no? Entonces, a considerar que hay otras formas en las que se pueden abordar ese tipo de cosas o este tipo de situaciones. Sí, falta mucha información y mucho derribar estigmas. Y creo que también, por ejemplo, lo que comentabas hace rato, ¿no? De la mercantilización del deseo. O sea, es como... Creo que es un trabajo muy extenso de construir nuestros deseos, porque ¿quién nos dice que nuestros deseos ya están comprados? O sea, que nuestra idea de deseo no es algo que ya nos vendieron, que ya nos hicieron y que no está como dispuesta alrededor de un sistema capitalista. O sea, como eso, ¿no? Como empezar a pensar el deseo, la sexualidad, desde otras fronteras más allá de la genitalidad, desde más allá de la corporalidad, ¿no? De la hegemonía, y pensar en diferentes prácticas, en diferentes formas de placer. Y creo que pues con eso me gustaría que empezáramos a hacer la siguiente actividad. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Es más como mi impresión, porque siento que de todo lo que dijeron no me tenía. ¿Cómo? Habla un poquito. Que esto es más como desde mi experiencia
que ya es como muy completo, pero pienso también en esta posibilidad de, no sé, como, primero como persona trans, cuando empecé a chambear con otras personas trans, sentía como esta diferencia cuando trabajaba con personas cis. Entonces, me pasó lo mismo cuando encontraba personas neurodivergentes y se notaba como en el mismo tratamiento que decía que era más fácil vivir conmigo y que no se sentía como tratando de cumplir expectativas y que eso les hacía que les cayera bien. Entonces pienso que es como similar en este aspecto. Si somos personas trabajadoras sexuales con discapacidad, para personas con discapacidad, hay como este ambiente en el que tal vez justo no entiendes absolutamente todo, pero ya hay como esta base de empatía que hace que sea más, que esta persona sienta más confianza en poder compartir y viendo como todo este panorama donde hay un montón de barreras y conflictos para poder acceder a la educación sexual, pues ya existe como no es tan fácil, ¿verdad? Entonces justo abona porque hay sí hay gente vistas Sí, pues yo nomás agregaría como una reflexión hacia la banda como no visca, que no se considere así también, que pues piense, o sea, como a invitarles a ser más empáticos con las realidades de las personas viscas y neurodivergentes, y en específico como, como la comunidad visca, porque es una comunidad en la que en cualquier momento de tu vida puedes llegar a pertenecer. O sea, no es solamente de nacimiento, no solamente cuando envejeces, en cualquier momento de tu vida puedes llegar a ser visca. Así que, pues empáticos, queremos un mundo, no, o sea, no solo mejor para otras personas, sino para nosotros mismos en cualquier momento. Y así, muchas gracias. Y ahora, la siguiente actividad, pues es más como una meditación, una exploración sensorial.